Todo lo aprendido del bloque 2. Los regímenes totalitarios, estalinismo, fascismo y nazismo. Características del totalitarismo. Régimen donde la libertad está seriamente restringida. El Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Régimen de un parto único. El Estado está unido al partido sentimiento de fe y miedo. Culto a un líder con un poder limitado que encarna la voluntad nacional. Impulsan un movimiento de masas. Pretenden crear un paraíso terrenal con una sociedad perfecta. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas agrupadas en dos alianzas militares. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes continentes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme proporción que incluyeron la muerte masiva de civiles. Estos fueron los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Tratado de Versalles. Existía un descontento por parte de los países aliados por el hecho de no ser respetado este tratado por parte de los alemanes. Crisis de 1929. Esta depresión condenó los países regidos por el capitalismo liberal, los bancos en la ruina y el aumento del desempleo provocó un ambiente de hospitalidad. Ascenso del fascismo. Una política de expansionismo en Alemania y en Italia, impulsando el ascenso por los gobiernos totalitarios. Debilidad de las democracias. Los gobiernos democráticos entraron en un debilitamiento productivo de la crisis de 1929. Los gobiernos perdieron el apoyo popular. Política de pactos. Durante la segunda mitad de los años 30 se configuraron unas alianzas. Etapas de la Segunda Guerra Mundial. Primera etapa, la Guerra del Relámpago, entre 1939 y 1940. Segunda etapa, Generación de Oro, entre 1941 y 1942. Tercera etapa, Contraofensiva Aliada, 1942 hasta 1943. Cuarta etapa, fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945. El papel que desempeñaron los países de África, América y Asia. La crisis de los imperios coloniales. La Primera Guerra Mundial aceleró el desarrollo de movimientos nacionales en las colonias europeas en Asia y África. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mantenimiento de los viejos imperios se hizo insoportable. El efecto de la Guerra Mundial, la rápida derrota de Francia, Bélgica y Holanda, supuso un desprestigio de la metrópolis en sus respectivos imperios coloniales. La victoria sobre el imperio inglés en una gran parte de África provocó un sentimiento militar. La violencia inédita del conflicto bélico y el genocidio judío. Primero fueron después separados del resto del mundo, después de sus familias y posesiones, después asesinados. Adolfo Hitler y su convicción lunática de que existía una raza superior dio lugar al más vergonzoso y más doloroso de la Segunda Guerra Mundial. Si es que hay alguno que no lo fuera y probablemente de todo el siglo XX, el Holocausto, como el Parlamento de Israel lo denominaron desde 1951. Shoah, el asesinato de 6 millones y más de 5 millones de gitanos, discapacitados y homosexuales. Los desplazados por motivos bélicos.
Desde 1933 hasta el otoño de 1941, la Alemania nazi aplicó una agresiva política de migración forzosa para los judíos del Reich. Más de 340.000 judíos emigraron desde Alemania y hacia Austria. De ellos, aproximadamente 100.000 habían huido a otros europeos. Fueron asesinados posteriormente en el Holocausto. Los refugiados se enfrentaron a enormes obstáculos para encontrar refugios seguros durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. La bomba atómica. Triste para la memoria pacífica y la historia del mundo es el día 6 de agosto de 1945 a las 8:15 horas. Desde ese estadounidense fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica usada directamente sobre la población civil. Un mes antes, el 16 de julio, se había estallado la primera en la historia de la humanidad como parte de las pruebas de preparación de este devastador implemento bélico que los Estados Unidos de América llevaba a cabo a la sombra del proyecto Manhattan en el desierto de Arizona, Nuevo México. La Guerra Fría, el mundo bipolar y sus zonas de influencia. Fue el sistema de relaciones internacionales imperante desde 1945 a 1991 entre las dos superpotencias Estados Unidos y la URSS, y la división del mundo en dos bloques, el capitalista y el comunista, la URSS y sus aliados, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Rumania.